Hola amigos de la gramática de Fonseca. ¿Qué tal? Un tutorial más. Pero hoy vamos a resolver las preguntas del examen de admisión del curso de lenguaje que realizó la Universidad Nacional Federico Villarreal el año 2019. Te va a servir de mucho esta resolución. A ti, mi estimado amigo que va a postular, ¿no?, a la universidad. Vamos. Esta resolución lo estamos dividiendo en dos partes, ¿no? Primero los temas A, B, C, D, E, y luego continuamos, ¿no?, en el siguiente bloque. Aquí está. Tipo de examen A, B, C, D. Ok. Vamos a la primera pregunta. Señale la alternativa en la que todas las palabras son graves. Estamos con el tema la acentuación general. Para eso hay que recordar, ¿no? Tenemos palabras agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. Cuando una palabra es aguda, cuando la sílaba tónica, mayor fuerza de voz, se encuentra en la última. Como por ejemplo, valor, palabra aguda. Recordar que una palabra aguda, hay palabras agudas con tilde o sin tilde, ¿no? Cuando llevan tilde, cuando terminan en vocal o consonante NS. Las palabras graves o llanas, que es la pregunta del examen, son aquellas cuya sílaba tónica se encuentra en la penúltima, como por ejemplo, celeste. ¿Ve el golpe? Celeste. Las palabras graves o llanas hay con tilde o sin tilde, llevarán tilde cuando terminan en cualquier consonante menos NS vocal. Recordando que a eso hay excepciones a la regla, ¿no? Una palabra es esdrújula cuando su sílaba tónica se encuentra en la, última, penúltima, antepenúltima. Página. Ahí está. Pero las palabras esdrújulas todas llevan tilde sin excepción. En cambio, las palabras sobresdrújulas, su mayor fuerza de voz o sílaba tónica se encuentra en la transantepenúltima sílaba. Dígaselo. Y todas llevan tilde sin excepción. Entonces, vayamos a resolver acá. Vamos en la A. Por ejemplo, la palabra soledad es palabra aguda. ¿Ve el tono, el impulso de voz? En la B, pesadez, palabra aguda. Pero si voy a la alternativa C, ¿qué tengo? Demagogia, querella, abdomen, palabras graves o llanas, y es la clave. Pero, profesor Fonseca, ¿qué sucedió en la D? En la D tengo coludir, palabra aguda. En la E, clavel, ¿no? Entonces tenemos 1, la C. Pregunta número 2. ¿Cuál es el complemento directo en la oración? Bien. Tema oración, sintaxis. Plasmo la oración. Hemos comprado pasteles para tu cumpleaños. Busco el verbo, ¿no? En una oración es importantísimo saber reconocer el verbo, señores. Luego busco el sujeto y aquí el sujeto es tácito, nosotros. Quiere decir, lo que queda viene a ser el predicado. Muy bien. Para plantear la pregunta al objeto directo, viene a ser qué es lo que y también a quién. Un dato importante es que cuando usted tenga los pronombres la, las, lo, los, con verbos no copulativos, pasan a ser objeto directo. Pero aquí vamos a plantear la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que hemos comprado? Pasteles, ¿no? Pasteles es el objeto directo. Por lo tanto, la clave viene a ser la D. ¿Ok? Pregunta 3. En la expresión todo peruano es muy inteligente y progresista. Tema sustantivo, clasificación de los sustantivos. Muy bien, cuando uno clasifica, ¿no?, presentamos una diversidad, común, propio, ¿no?, etc. En este caso en la A dice patronímico. ¿A qué denominamos sustantivos patronímicos? Son los apellidos
que derivan de nombres provenientes de la Edad Media, de la época medieval, ¿no? Por ejemplo, si yo digo Hernando, hoy es Hernández. Álvaro, hoy es Álvarez. Sancho, Sánchez. Entonces, ¿peruano será un patronímico? No, profesor. Más bien, ¿qué es peruano? Es un sustantivo denominado gentilicio. Y un gentilicio hace referencia al lugar de procedencia. Colombia, colombiano, ¿no? Perú, peruano. Entonces, la clave aquí es la C, gentilicio. Pero la gramática de Fonseca te amplía un poco más. ¿Por qué? Ten cuidado con los gentilicios, no te vayas a confundir. Porque un gentilicio puede ser sustantivo, puede ser adjetivo. Por ejemplo, en esta primera oración el peruano ganó el concurso, ahí el gentilicio está cumpliendo el papel de sustantivo. Pero si digo el atleta peruano, atleta es un sustantivo. Y peruano, que es un gentilicio, está calificando atleta. Ahí es un adjetivo. ¿Ok? ¿Bien? Aquí, en la gramática de Fonseca, se amplía, fíjense. Pregunta 4. Tema, categorías gramaticales invariables. ¿Cuáles son las categorías gramaticales invariables? Son el adverbio, la preposición y la conjunción. En este caso, tratamos acerca de las preposiciones. Las preposiciones son nexos subordinantes, ¿no? Una preposición por sí sola, como usted observa aquí en el tablero, aquí en la pizarra, a, ante, bajo, cabe, por sí sola no tiene significado. Por ejemplo, con, ¿te dice algo? No. De, ¿te dice algo? No. Recién tiene significado, ¿no? En una frase, una oración. Conforme usted observa aquí los ejemplos, camino hacia ti, dirección. Por ti, ¿por qué camino? Por ti, causa, motivo. Y desde ti, punto de partida, origen. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Señala circunstancia de causa, la preposición por. Voy a la A, ese por, ¿no? Se fue por tren, es un circunstancial de medio, significa medio. Vendí mi celular por 50 soles, precio. ¿Por qué no llegó? ¿Por qué no llegó? Por la enfermedad. Él no llegó por la enfermedad de su mamá, ¿no? Y de paso sería la clave, que es el circunstancial de causa. Viajaremos por barco, es medio, instrumento. Por la mañana, circunstancial de tiempo. Entonces, esos son los significados que nos presenta la preposición por. Clave en la 4, la C. Pregunta 5. Oración. Oración. Tema sujeto, ¿no? Fíjense. Me dan esta oración, ¿no? Quien conoce el sabor de la derrota valora mejor sus triunfos. Wow. Pero nos vamos a dar cuenta que al analizar sintácticamente esta pregunta, ¿no? Esta oración, en este caso, me pide reconocer el sujeto. Pero también observamos que la oración es compuesta. ¿Qué es una oración compuesta? Es aquella que tiene más de un verbo, ¿no? Pero tengo un verbo subordinado que es conoce y valora, que es el verbo principal. Me dirá, profesor Fonseca, ¿y cómo yo reconozco un verbo subordinado? Sencillo. Un verbo subordinado es aquel que va a tener un nexo antepuesto. ¿Qué, quién, quiénes, cómo? Observe la pizarra. Entonces, este es un verbo subordinado por el quién, conforme está aquí. Y como tiene verbo subordinado, señores, vamos a denominarlo, hasta que tenga una idea completa, quien conoce el sabor de la derrota, se denomina proposición subordinada. ¿Por qué, profesor? Porque tiene verbo subordinado. Y valor es el verbo principal. Y los verbos principales van a ser núcleo del predicado. Cuando tú quieras hallar sujeto, objeto directo, objeto indirecto, ¿a quién le vas a preguntar? Al verbo principal. Por lo tanto, ¿cuál es la pregunta para hallar sujeto? Bueno, hay dos preguntas. ¿Quién, quién es al verbo y qué? En este caso, pregunta acá. ¿Quién valora mejor sus triunfos? ¿Quién? Quien conoce el sabor de la derrota. Ese es el sujeto. Y de paso, toda la proposición pasa a ser núcleo de sujeto. Respuesta a la 5, la E.
¿Ok? Pregunta 6. Tema sustantivo relacionado con la oración. Mira, al leer la pregunta, el sustantivo se puede definir de diferentes criterios, tiene diferentes criterios el sustantivo, ¿no? Conforme están en las alternativas. Un sustantivo, ¿no? Porque la pregunta acá es clara, ¿no? Desde un criterio, ¿qué criterio puede ser? ¿No? Sintáctico, semántico, morfológico. El sustantivo dice que es una clase de palabra que funciona como núcleo de sintagma nominal. A sintagma nominal también se le llama frase nominal. Vamos a definir los diferentes criterios que presenta un sustantivo. En el criterio morfológico, el sustantivo es una palabra variable. ¿Por qué? Porque presenta morfemas flexivos. ¿Qué es morfema flexivo, profesor? Masculino, femenino, singular y plural, ¿no? En cuanto al sustantivo, ojo. Entonces, cuando yo separo la palabra niños en morfemas, tengo N y ñ, morfema lexical, que es la raíz. La O, que es género, niño, niña, género masculino, se denomina morfema flexivo. Y la S, que es el plural, porque cuando una palabra termina en vocal, su pluralización se realiza con la S. Es un morfema flexivo ¿de qué? Del número plural. Entonces, es un criterio morfológico. Es una palabra variable cuando presenta morfema flexivo de género y número. Semántico se define como designa a un ser, ¿no? Para ser u objetos reales o imaginarios, ¿no? Designa casa, mesa, silla, familia, agua, amor. Eso es semánticamente. En el criterio sintáctico tenemos que hablar ahí de oración. Si observamos acá, mi abuelo vendió el auto rojo. Esta es una oración, tiene sujeto y predicado. Ojo aquí, ojo con esta fundamentación. Sujeto y predicado, muy bien. Forma que ahí digo, mi abuelo tiene el sustantivo y auto es un sustantivo. ¿Qué es una frase nominal o sintagma nominal? Una frase nominal es aquella que va a tener como núcleo a un sustantivo, ¿no? O a un pronombre. Y puede llevar o no modificadores. Eso es un sintagma nominal y no confundirlos con una oración. Por ejemplo, mi abuelo es un sintagma nominal. ¿Cuál es el núcleo? Abuelo del sintagma. Reitero, no confundir con oración. Por ejemplo, acá tengo el auto rojo. ¿Cuál es el núcleo? Auto, que es un sustantivo. Entonces, aquí tengo dos sintagmas nominales o frases nominales. Entonces, el sustantivo, sintácticamente, ¿qué es? Es núcleo del sintagma nominal o frase nominal. Pero ese es un criterio, ¿qué? Sintáctico. ¿Ok? Pero aquí vamos a profundizar. Aquí en la gramática de Fonseca. Porque la clave ya está. Una frase nominal en una oración, como usted lo observa, va a cumplir diferentes funciones. Por ejemplo, acá, esta frase nominal, mi abuelo, ¿no? Porque aquí tengo el verbo que es el núcleo predicado. Mi abuelo, que viene a ser el sujeto de la oración. Para hallar el sujeto se pregunta, ¿quién vendió el auto? Mi abuelo. Entonces, esa frase nominal está cumpliendo la función de sujeto en la oración. Para hallar el objeto directo preguntamos al verbo ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que vendió mi abuelo? El auto rojo. Quiere decir que el segundo sintagma nominal está cumpliendo la función de objeto directo. ¿Ve? Eso es. Pasamos a la pregunta 7. Me da una oración, pregunta, ¿no? Es todo lo referente al verbo. Entonces, tema verbo, clases de verbo. Nos fijamos en la oración, tengo José y Griselda es el sujeto, quiere es el verbo, y se es el pronombre personal átono proclítico. ¿Por qué proclítico? Porque va antepuesto al verbo en forma separada. Cuando uno clasifica los verbos tenemos pues copulativo, no copulativo, recíproco, impersonal, pero hay una clasificación denominada los pronominales. Verbos pronominales son aquellos verbos que tienen un pronombre personal, ¿no? Me, te, se, no, sos, y que esto se subdivide. Ahí está la subdivisión. Por ejemplo, el reflexivo.
¿no? Ve el verbo, ve el pronombre se, Juan es el sujeto. ¿Cuándo va a ser reflexivo? Cuando la acción verbal retorna para el mismo sujeto. O sea, yo realizo la acción como sujeto, ¿no? Juan se peina y la acción de peinar retorna para el mismo que realiza la acción. Juan se peina a sí mismo. Yo me peino a mí mismo. Ese es reflexivo. En cambio, el cuasi, ojo, se fue, tengo el sujeto, es cuando la acción, Juan se fue a casa, cuando la acción va hacia afuera. O sea, no retorna al sujeto. Ese es el cuasi. El recíproco, dice Juan y Marixa se aman. ¿Por qué recíproco? Porque la acción es intercambiada entre los elementos que le ejecutan. Juan ama a Marixa y a Marixa ama a Juan. Entonces, mutuamente. Al tener esta definición, voy a la pregunta, examen ordinario de la Universidad Nacional Federico Villarreal 2019. José y Griselda se quieren mutuamente. La clave entonces viene a ser la recíproco. Pregunta número 8. Examen ordinario Universidad Nacional Federico Villarreal 2019. ¿Qué es la polisemia? Bueno, aquí tengo dos ejemplos, ¿no? Una palabra es polisémica cuando la palabra, o sea, es igual, la pronunciación es igual como mano, es igual, pero los significados van a ser diferentes. Ojo, si yo hablo de mano, puedo decir, me golpeé la mano con el martillo. Aquí me estoy refiriendo, que es parte del cuerpo humano unido a la extremidad del antebrazo. Pero si yo voy al mercado y digo, casera, véndame una mano de plátanos, ya no estoy hablando de la parte del cuerpo humano, estoy hablando de la fruta. Utilicé la misma expresión, la misma palabra, pero el significado es diferente. ¿Es palabra polisémica? Sí, pero ahí hay un detalle. Para ser polisémica tiene que tener un sema común, un rasgo común, algo que los una. En este caso es la cantidad. Una mano, 5. Una plátano a mano se reitera que tiene que echar 5 plátanos. No hay que confundirse con una palabra en homonimia, porque si yo digo llama, llama del animal, llama del verbo llamar o llama del incendio, fuego. Usted va a notar ahí que esta palabra se pronuncia igual, los significados son diferentes, pero no tiene ningún rasgo en común, ningún sema que los puede enlazar. ¿Ok? Por lo tanto, ¿qué es una palabra polisémica? Cuando la expresión, o sea, un significante, la palabra, es igual, pero los significados son diferentes, varios significados. ¿Ok? ¿Qué les pareció? En esta primera parte. Continuamos en el siguiente bloque. Sigamos, señores, desarrollando ahora el tipo de examen, ¿no? EFGH. Continuamos. Vamos, señores. Pregunta número 1. Ahí está. Examen ordinario Universidad Nacional Federico Villarreal 2019. Dice, en medicina, la palabra metástasis se utiliza como una enfermedad en medicina. Claro, una palabra, de acuerdo al contexto, a la situación, puede variar de significado, como la palabra operación. Para un médico será una intervención quirúrgica. Para un militar será una operación bélica, ¿no? Entonces, cuando vamos al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, porque estamos hablando en plan de la medicina, dice metástasis. ¿Qué cosa es? Dice que es propagación de un foco canceroso en un órgano distinto de aquel en que se inició. Entonces también eso hay que interpretarlo, ¿no? ¿Qué nos da a entender? Aquí está, ve usted el diagrama, el dibujo, ¿no? Nos indica que las células cancerosas se van a desprender del tumor original y van a viajar a través de la sangre y forman un tumor nuevo en otros órganos. Se desprende y viajan. Entonces, de acuerdo a lo explicado, ¿qué entendemos por esta palabra? Se traslada a otras partes del cuerpo. Pregunta 1, listo. La C. Vamos a la número 2. Oración, fíjense. Oración. Me dan una oración aquí. ¿Y cuál es la función?
que cumple lo subrayado. ¿Qué es lo que tenemos que hallar? El verbo. Es un verbo simple, ¿no? La oración es simple también. Busco el sujeto. ¿Cuál es la pregunta? ¿Quién? ¿Quién compró, no, chocolates? Ahí está, sería Inés. Y luego tengo el predicado. Para hallar objeto directo, una de las preguntas es ¿qué es lo que compró Inés? ¿Qué es lo que compró Inés? Chocolates. Y para hallar objeto indirecto, la pregunta es ¿para quién? ¿A quién? ¿Para quién compró chocolates Inés? Para su enamorado, objeto indirecto. Y el día sábado es un circunstancial de tiempo. Muy bien. Por lo tanto, la clave viene a ser la de objeto indirecto. ¿Ok? Pregunta 3. Marca la alternativa que presenta oración compuesta subordinada sustantiva. Esta pregunta ya es oración compuesta. Ojo. Y es aquí donde mucho duda el alumno. Voy a explicarlo paso a paso. ¿Ya? En primer lugar, una oración compuesta se divide coordinada y subordinada. Las coordinadas tienes yuxtapuesta, cuyo nexo es un signo de puntuación, y la coordinada conjuntiva, su nexo es una conjunción. Aquí nos están preguntando la subordinada. La subordinada, ¿no? Quiere decir que presenta verbo subordinado. Entonces, una oración es compuesta subordinada, se va a dividir sustantiva, adjetiva y adverbial. ¿Ve la pizarra? Ahí está. Pero tiene que presentar verbo subordinado. Ojo, cuando esa proposición que usted va a encontrar con verbo subordinado cumple el papel de sujeto, objeto directo, atributo, ¿no? Agente, esa proposición se va a denominar sustantiva. Pero si la proposición modifica a un sustantivo como antecedente, se va a denominar adjetiva. Pero si la proposición cumple el papel de complemento circunstancial, ya sean propias o impropias, viene a ser adverbiales. ¿Cómo demostramos eso, señores? ¿Cómo? ¿Cómo lo demostramos? Fíjense. Vamos al ejemplo. Punto 1, tienes que saber reconocer un verbo subordinado. ¿Y cuáles son los nexos? Ahí está. Observamos en esta oración como ejemplo que te estoy mostrando para desarrollar la pregunta 3. No, verbo subordinado, tú ya sabes por quién. Viajará, que es el principal núcleo predicado. Entonces aquí tengo una proposición subordinada. ¿Y por qué sustantiva? Porque primero tenemos que hallar el sujeto. ¿Cuál es la pregunta? ¿Quién? ¿No? Son dos preguntas, pero en este caso es ¿quién? ¿Quién viajará a España? Quien gane el duelo. ¿Ya? Este es el sujeto. Y como la proposición cumple el papel de sujeto, se va a denominar ¿qué? Sustantiva. Y si cumple de atributo, sustantiva o de sustantiva. Ahí se tiene el ejemplo. Pero vamos a pasar a desarrollar oración por oración. ¿Ok? Eso es lo que usted desea. Por ejemplo, primera oración. Busco los verbos. Pero este verbo subordinado por el qué. Aquí está, mira bien. ¿Lo nota? Ahí está. Quiere decir que pierdas tu nuevo reloj. A eso se le denomina proposición subordinada. El sujeto viene a ser yo y el núcleo predicado es temo, que es el verbo principal. Para poder hallar un objeto directo, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que temo yo? Que pierdas tu nuevo reloj, objeto directo. Si la proposición cumple la función de objeto directo, ¿qué es? Sustantiva, adjetiva, adverbial. ¿Usted qué me dirá? Sustantiva. Entonces la clave es la A. Ya tenemos la clave. Pero no, vamos a resolver aquí en la gramática de Fonseca. Sigamos, mira, tengo verbo principal y verbo subordinado. ¿Por quién? Por el dónde. Ah, muy bien, profesor, ahí está el cuadro. Entonces, ¿dónde se casó? ¿Qué viene a ser? Una proposición subordinada. ¿Y por qué es adjetiva? Note usted que la palabra iglesia es un adjetivo. Claro que sí. Y de paso te digo que la palabra dónde es un pronombre relativo. Entonces, esa adjetiva tiene como antecedente a un sustantivo, pero este dónde es un pronombre relativo. Vamos a la siguiente. Llore y saldrá. Aquí está. Este es verbo subordinado por el aunque. ¿Lo observa el conector? Ahí está, aunque. El sujeto viene a ser rosa. No, esto es una proposición subordinada. Sujeto rosa y el predicado está dividido en dos partes. Pero este es un complemento circunstancial concesivo. Por eso lo vamos a llamar adverbial. La pregunta es sustantiva. Vamos a la siguiente.
Trajiste es un verbo subordinado, es el verbo principal. Quiere decir que esto es una proposición subordinada que trajiste. ¿Y por qué es adjetiva? Tiene como antecedente a un sustantivo. Y este que es un pronombre relativo. Ojo, ya, no puede ser. Vamos a la última. Verbo, estudie verbo subordinado por el cuando. Verbo principal saldremos y el sujeto viene a ser tácito, nosotros. ¿Cuándo saldremos nosotros? Cuando estudies. Entonces, esta es una proposición subordinada que cumple el papel de complemento circunstancial de tiempo. Es por eso que viene a ser adverbial. ¿O no? ¿Qué les parece? Aquí en la gramática de Fonseca. Paso a paso. Una verdadera resolución de un examen de admisión. Pregunta 4. ¿No? Aquí tengo los enunciados. Chavo en México, Chiquillo en Perú, momentito en Perú, momentico en Venezuela. El tema es dialecto, pero me preguntan qué tipos de dialecto, ¿no? El dialecto que es una variante diatópica. Entonces nos están mostrando acá tipos de dialecto y tenemos, ¿no? De tipo semántico, lexical, fonético, sintáctico, es el dialecto. Es la variante de una lengua, ojo, el dialecto. Entonces vamos a explicar. Tenemos, por ejemplo, acá, ¿no? Chavo, chiquillo. ¿Qué sucede, por ejemplo, en el dialecto de tipo lexical? Fíjese bien, ¿por qué? Porque mis dibujos y mis cuadros te están ayudando a comprender bien la resolución de esa pregunta. Por ejemplo, el peruano, aquí tengo a la persona que ilustra un calzado, como usted nota ahí en el dibujo. Nosotros los peruanos, ¿cómo lo mencionamos? ¿Cómo lo pronunciamos? Lustrabota. Pero el mexicano no dice lustrabota, él pronuncia bolero. Al que ilustra calzado, él le dice bolero. O sea, es la misma idea, la misma definición. Pero ¿qué sucede? Que la pronunciación, llamado significante, es diferente. Y la idea del contenido es igual. Entonces, a ese tipo de dialecto, ¿cómo se denomina? Lexical. Y eso es lo que ocurre acá. Que a una criatura le dicen chavo en México, en el Perú le dicen chiquillo. Quiere decir acá que la pronunciación es diferente, pero la idea, el contenido, el significado es igual. ¿Qué tipo? Lexical. Ahora, muchos se confunden también con el dialecto semántico y es importante también que te explique qué es un dialecto semántico. ¿O no, mis estimados de la gramática de Fonseca? Semántico. Quiere decir que la pronunciación, las palabras son iguales, pero el significado va a ser diferente. Por ejemplo, el peruano dice guagua, guagua. En Cuba también utilizan guagua, lo pronuncian guagua, pero el significado es diferente porque para el peruano guagua es niño, en cambio para el cubano es bus. Ese es el dialecto semántico, cambia el significado. Luego tengo acá, dice un momentico, en Perú un momentito, en Venezuela un momentito. Entonces ese dialecto es de tipo morfológico, a través de los sufijos, o sea, mantiene la raíz, mire, un ratito en Perú, un ratico en Venezuela, un ratillo en España, es un dialecto morfológico. Clave, la B, lexical y morfológico. Pregunta 5. De nuevo, oración. Fíjese, oración, señores. O sea, hay que dominar verbo, hay que dominar oración compuesta. Una oración compuesta coordinada y subordinada, no se olvide. Vayamos a la oración. Aquí está. Tenemos la oración. La pregunta es, la función sintáctica del núcleo, ¿cuál es el núcleo y sujeto? Busco el verbo, que es el núcleo predicado. La oración es simple, tiene un solo verbo. La pregunta para hallar sujeto, la primera es ¿quién? Como está en plural, sería ¿quiénes? ¿Quiénes ingresaron? No, ¿quiénes ingresaron al salón? Varios alumnos. Ese es el sujeto. ¿Cuál es el núcleo? El sustantivo, alumnos. Respuesta, la C. Sencillo. Paso a la pregunta número 6. Tema, comunicación. Elementos de la comunicación. ¿No? La fase psíquica del proceso de la comunicación que corresponde al señor emisor. ¡Wow! El emisor tiene fases, conforme usted observa aquí. Tiene una fase psíquica, mental, a la cual se denomina codificación, una fisiológica, que es la articulación, y la física, que es las ondas sonoras, ya el sonido, ¿no? El sonido trasladado. Entonces, la fase psíquica está psíquica del señor emisor.
viene a ser ¿qué? La codificación. Pero ¿qué cosa es la codificación? ¿No? ¿En qué consiste? Está aquí en la mente, aquí, la codificación. Codificación no es enviar el mensaje, no. Por eso que el emisor, ¿cómo se define? Primero piensa, razona, codifica y luego ¿qué? Envía el mensaje. Porque la codificación es un proceso mental, clave está aquí. Consiste en unir el significado que se quiere transmitir con un signo de un sistema. Aquí, en la mente, es el proceso que hace. Y luego ya traslada, se envía la información. Clave en la 6, la E. Pregunta 7. Tema, el lenguaje. El lenguaje, que es la capacidad que tiene el hombre, ¿no? De transmitir una información. ¿O no? Pero este lenguaje tiene funciones, ¿o no? Tiene funciones. Entonces, cuando hablo de las funciones, ahí está. Que el lenguaje, que es la capacidad de transmitir una información, ¿qué hago? Yo puedo afirmar, negar, mañana viajaré, mañana no viajaré. Ahí estoy cumpliendo una función que representativa. Pero ¿qué es una función expresiva? No, porque acá bien claro dice, ojalá apruebe el examen, ojalá apruebe el examen. La función expresiva, denominada también emotiva, emoción, sintomática, sentimiento, es aquí cuando el señor emisor expresa su estado de ánimo. Es la actitud interna del hablante, mediante una admiración, sorpresa, etc. ¿Y qué dice acá? Ojalá apruebe el examen. ¿Qué función del lenguaje es? Expresiva. También tenemos una función apelativa cuando es mandato, orden o pregunta. Siéntate, dirigida a un receptor. ¿Cuántos alumnos asistieron? Dirigir a un receptor para mover la actitud del receptor. Entonces, en la pregunta número 7, la clave es la C. Examen de admisión de la Universidad Nacional Federico Villarreal, año 2019, curso de lenguaje. Muy bien, señores, mis amigos, ¿no? Espero que nos sirva mucho la resolución de estas preguntas y lo más importante, que compartas toda esa información para de esa manera llegar a muchas personas. Y también espero tus comentarios. De esa manera estimulas a tu profesor a seguir con diversos tutoriales. Nos vemos hasta la próxima. La gramática de Fonseca.